Uno se encomienda en sus manos y le pide sabiduría y gracia. Hermanos queridos, vamos entonces a reflexionar en la palabra del Señor. Falta unos minutos, si no me equivoco, para el mediodía, 10 minutos, 9 minutos para el mediodía. Y vamos a mirar, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en este último tema que hemos desarrollado durante este mes de junio, que es hablar acerca el plan de Dios para la familia, o la familia en el plan o en el programa de Dios. Ya así se estuvo el primer domingo hablando acerca del matrimonio, aspectos para el matrimonio. El siguiente domingo con relación a los hijos. Ya, si algún tema se lo perdió y no lo escuchó, puede ir al canal de YouTube de la iglesia y está todo allí grabado, el culto completo, como también las predicaciones, para que usted las pueda repasar también durante la semana, ya, y hacer llegar sus observaciones, consultas que haya al respecto. Vamos a ir al libro en el Antiguo Testamento, el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Busque su Biblia allí, le ruego, y pueda usted acompañarme a mirar lo que dice Cantar de los Cantares, un libro muy particular, un libro muy especial, ¿ya? Y que nos invita en este libro que habla acerca de ese amor romántico, porque de eso habla este libro, de ese amor romántico entre el esposo, la amada. Interesante lectura, ¿ya? Y que en la voluntad de Dios quiso que este texto pudiese estar dentro del canon o dentro del conjunto de libros autorizados, debidamente validados como inspirados por Dios. Nos aparece un libro de mucho romance, ¿ya? Con palabras muy, muy especiales, muy particulares, donde se habla de esa amada, el amada le habla al amado. Bueno, ¿saben qué? A mí me llama la atención este pasaje de Cantares capítulo 1, verso 6, y con eso nos introducimos entonces al tema de esta ya casi tarde de este domingo. Dice el versículo 6, no se fijen en mi tez morena, ni en el sol que me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron, dice, contra mí, ¿ya? Pero la parte final es la que en este caso nos interesa cuando dice, y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé, ¿cierto? O como dice otra versión bíblica, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña descuidé, ¿ya? Y quiero tomar estas palabras, llaman la atención porque tal vez las he escuchado alguna vez. Quiero ser cuidadoso en la aplicación del texto bíblico, pero permítanme considerar lo que aquí dice. Parece que quien escribe, ya Salomón, a quien tradicionalmente se le pudiese atribuir la autoría de este escrito, parece que está diciendo, me encargaron algo importante, pero lo que era propio, lo que era mío al final, no lo atendí. Ya estuve a cargo de esto y de esto. Estuve a cargo de viñas, porque está en un contexto de la agricultura, pero si lo aplicamos a nuestra sociedad urbana, en nuestro trabajo, la familia, es como decir, me pusieron ya, y estuve a cargo de tanto, pero me volteé para ver lo mío y me di cuenta que estaba descuidado. Lo otro funcionaba impecablemente. Ya si me pedían algún informe, ahí estaba. Y funcionaba todo bien, el inventario, lo que yo estaba a cargo, el personal, mi trabajo, todo funcionaba al día. Pero como que me doy la vuelta para mirar lo mío, mi casa, mi familia, mi hogar, permítanme hacer esa aplicación, parece que mi viña y mi propia viña descuide. Y creo que tiene algún sentido. No sé si usted qué piensa ahí en su puesto. Creo que tiene algún sentido donde vemos hoy día a muchas personas ocupándose excelentemente de lo propio, del trabajo, de lo que está fuera, de la puerta hacia afuera, y todo marcha bien, porque tal vez hay una presión, pero muchas veces nuestro hogar es todo lo contrario. Y muchos no quieren volver a la casa, no quieren volver a su hogar, porque es un infierno, es insostenible. La relación se ha quebrado
Y eso está pasando, hermanos, en muchas familias, en muchos matrimonios. Por eso que el título de la reflexión de este domingo es Fisuras y fracturas en la familia. Fisuras y fracturas entonces en la familia. Si miramos la Biblia al respecto para reconocer si también encontramos fisuras o familias fracturadas, quebradas, que ese es el sentido, uno puede, por ejemplo, mirar al menos 3 familias. Y seguro hay más. Por ejemplo, en la familia de Adán y Eva, que podríamos decir la primera familia creada, claro que sucede, a mi entender, una fractura, pero difícil, dolorosa, cuando uno de sus miembros, a causa de su delito y a causa de su crimen, quiebra la relación y la armonía familiar. Y eso es lo que sucede en muchas familias. Cuando, entre comillas, ese integrante justamente termina cometiendo un delito, se fractura la armonía y es así, ustedes saben, como Caín, el hijo de Adán y de Eva, le quita la vida ¿a quién? A Abel, que también era hijo de Adán y de Eva, y por lo tanto esa familia se ve con un integrante menos a causa de que uno de sus mismos le quitó la vida al otro. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Celos? ¿Envidia? ¿Amargura? Entonces, estos sentimientos son también responsables de fracturas en muchas familias. Te encontramos otra familia, la familia de Isaac y Rebeca. ¿Recuerdan ustedes esta familia de Isaac y Rebeca? Donde parece que ocurre una especie de favoritismo de un padre hacia sus hijos, de una madre hacia sus hijos, que son los mismos hijos de ambos. Cuando en esa familia de Isaac y Rebeca, que eran los esposos, Esaú y Jacob, eran queridos por sus padres, pero uno parece que era querido por el padre y otro por la madre. Parece que existía una clase de favoritismo y obviamente había una ausencia de lealtad de la esposa hacia el esposo, o no sé si del esposo hacia la esposa, pero había una falta de lealtad y de respeto entre ellos como pareja. Y no se habían puesto de acuerdo cómo criar a estos hijos. Ustedes recuerdan la historia. Recuerdan cómo entonces Esaú fue de casa a buscar ese animalito para hacerle un guisado a su padre y su padre le enviara y le diera la bendición. ¿Recuerdan? Y cuando la madre se da cuenta de que este hijo se fue, llama a su favorito, parece que Jacob, y le dice: suplanta a tu hermano, preséntate tú, y haz que tu padre te dé a ti la bendición y no al otro. ¿Por qué? Hay hogares en medio de los nuestros donde un padre prefiera a un hijo sobre otro hijo. Hay hogares donde un padre, una madre prefiere al hijo varón por sobre la hija mujer. Hay hogares, creo que sí ha pasado y tenemos que revisar porque eso genera fracturas. Y en tercer lugar es la familia de Jacob. O sea, ¿quién? Este mismo Jacob que al final sustituyó a su hermano, este mismo Jacob, pero ya crecido con los años, ya habiendo formado su familia, ya habiendo tenido tantos hijos como esos 12 hijos, una hija por allí, se dan cuenta de que es afectada esta familia por la rivalidad de estos hermanos que terminan engañando a su padre. El engañador, Jacob, termina al final siendo engañado. Parece que se cumple eso de que lo que uno siembra, cosecha. El engañador es engañado y por tantos años creyó que su hijo José estaba muerto, había sido devorado por una fiera. Hasta que ustedes conocen la historia, como en Egipto, después de tantos años, tiene frente a sus ojos a su hijo que creía muerto. Y una familia dividida, una rivalidad, y ocurre ese momento de la reconciliación. Esa reconciliación, ese momento en que José abraza a su padre, abraza a sus hermanos, es lo que muchas familias hoy día necesitan. Por eso creo que si hay alguna familia que está fracturada, que tiene alguna fisura, que fisura se entiende como una pequeña grieta en un hueso, por ejemplo. No entiendo mucho en medicina algo. Una fractura, un hueso fracturado. No es lo mismo fracturarse un dedo meñique a fracturarse el fémur de la pierna, porque la recuperación. Hay fisuras y fisuras. Hay fracturas y fracturas. Pero que bien nos hace leer el relato de José cuando se reconcilia con sus hermanos y se reencuentra con su padre. Hermanos queridos, en medio de nuestra familia actual, creemos que estas fisuras
y estas fracturas están deteriorando y están destruyendo a muchas familias. Miremos nuestro hogar, miremos nuestra familia, miremos nuestro conjunto familiar, mirémonos como padres hoy en el Día del Padre, mirémonos las que son madres, miremos a nuestros hijos, mirémonos cuando estamos en casa, ¿cómo está nuestra familia? ¿Estamos cerca o hay algunos que viviendo bajo el mismo techo, no obstante, están lejos? Vivimos a veces bajo el mismo techo, dormimos bajo el mismo techo, compartimos la misma mesa, pero parece que muchas veces estuviéramos a kilómetros de distancia. Vamos entonces a mirar algunas causas más frecuentes que están fisurando o fracturando a muchas familias y matrimonios. Usted puede notar algunas. Las voy a leer, tengo 13. Mire, 13. Que pueden ser motivos de fractura y de fisura en algunas familias. Las expectativas altas del matrimonio, la comunicación poco efectiva, el desconocimiento que tiene uno del otro, el esposo de la esposa del esposo, los roles recargados sobre uno más que el otro, como si uno tuviese más tareas que el otro, el mismo desamor, se ha perdido el amor y el cariño de aquellos primeros días o años, la incapacidad, otro punto, la incapacidad de ponerse de acuerdo. Ya, pues pongámonos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Podría ser también otro punto, no saber decir que no ante compromisos que uno sabe que nos van a quitar el tiempo con la familia y a todos le decimos que sí. Nos cuesta decir que no. En algunos casos la baja autoestima, donde uno depende del otro para subir su autoestima, depende de lo que tú me digas, depende de cómo tú me afirmes. Puede ser también la inmadurez, que muchas veces llegamos adultos al matrimonio, formamos familia y seguimos teniendo una actitud de infantil y una respuesta infantil ante las circunstancias de la vida. El mismo autor de la carta a los Hebreos decía en sus primeros capítulos: ustedes debiesen comer alimento sólido, pero tengo que volverles a dar leche, como volverles a dar los primeros principios. Llegamos muchas veces a hacer cosas de grandes siendo niños, con actitudes infantiles. A veces también afecta las experiencias de nuestros hogares, de donde provenimos. Y los mismos defectos y errores que cometieron mis padres, los replico en mi nueva familia. Porque es el modelo que traigo de entonces y vuelvo a repetir el mismo patrón, la misma actitud que tuvo mi padre, que tuvo mi madre, que vi en mi casa cuando niño, lo vuelvo a replicar. Entonces, hermanos, se vuelve entonces a dar esta experiencia o este aprendizaje de experiencias previas. A veces también afecta o produce fracturas o fisuras cuando hay una falta de compromiso con el proyecto familiar. O sea, cuando esto no me lo tomo en serio. Esto es un proyecto familiar y muchas veces otros proyectos ocupan entonces el primer lugar. Algunos se quiebran y se fracturan, especialmente los esposos, cuando reclaman una supuesta incompatibilidad en la vida sexual y no entienden nada acerca del tema y no estudian, no revisan esta parte y reclaman una incompatibilidad en esta área y por lo tanto terminan divorciándose. O lo que es peor todavía, otra causa, otra fisura, en la propia infidelidad. ¿Sí? Y desoyendo lo que dice el libro de Proverbios, bebe el agua de tu propia cisterna. ¿Recuerdan el libro de Proverbios? Se le dice al hombre, a la mujer, bebe el agua de tu propia cisterna, conténtate con tus propias aguas. En fin, hermanos queridos, estas son algunas de las fisuras, algunas de las fracturas que se están produciendo hoy día en nuestras familias y en la iglesia. ¿Cómo están las familias en la iglesia? Antes de seguir avanzando, tratando de hacer una aplicación, quiero hacer mención y con el permiso de la persona o de las personas autoras de este trabajo de investigación, que luego me referiré a quiénes son. Tengo acá un trabajo de investigación que habla de los recursos que permiten construir y potenciar una familia, un matrimonio. Y dentro de los capítulos de este trabajo de investigación mencionan causas de crisis matrimoniales o familiares que en muchos casos terminan con la ruptura o terminan con el divorcio. Y quiero hacer mención, porque sería extenso leerlo todo, solo algunos testimonios. Personas que fueron entrevistadas personas que estaban viviendo alguna de estas causas o alguna de estas fracturas. Por ejemplo, una persona decía: luego de 2 años ya no hablamos nada. Ni siquiera le interesa cómo había sido mi día. Se la pasaba mirando tele y durmiéndose en el sillón.
¿quién hablaría? ¿Él de ella o ella de él? ¿Ella de él? Puede ser. Alguien más decía, una persona entrevistada, me pasó que todo lo interpretaba. Yo no hablaba, yo hablaba algo y me decía algo que te pasa. Yo amanecía alegre y ella desconfiaba, parece lo dice él. Al final ella hacía sus propias conclusiones de mis estados de ánimo. Si estoy alegre, algo tiene que ser. Si estás triste, por algo tiene que ser. Alguien decía, tal vez por desconocimiento, nunca nos dimos el espacio para estar solos y conversar. Siempre fuimos papás. Parejas o personas o familias que dicen, como él trabajaba y trabajaba todos los días del año y llegaba muy cansado o muy tarde, no podíamos conversar y cuando lo hacíamos, peleábamos, decía otra persona. Son las quejas, son los reclamos que se van dando en muchas familias. Creo que es fundamental poder saber qué piensa o siente tu pareja. Y eso está justamente dentro del ámbito de la comunicación poco efectiva. Nos comunicamos poco y cuando nos comunicamos también lo hacemos mal y nos defendemos o nos ponemos a la defensiva en vez de bajar nuestro puente para poder escuchar. O antes de terminar de escuchar ya estamos hablando, interrumpiendo un mal que nos afecta a todos de alguna manera. Había otra persona que decía, me tocaba hacer todo lo de la casa. Comida, aseo, compras y todo lo relacionado con la crianza de los hijos. Esto provocó que fuera y me sintiera más mamá que mujer. Y para el hombre es una carencia el tema de no tener sexo. Para uno es más de sentimiento. Una cree que cumpliendo con las labores de la casa está todo bien, pero me olvidaba de ser también mujer. Otra persona en medio de sus reclamos decía, llegaba a la casa y había que atenderlo. No se preocupaba ni de ir a buscar el salero a la cocina. ¿Quién diría eso? ¿Ella de él o él de ella? Las respuestas se van repitiendo. Cualquier coincidencia, dice el dicho, es pura. Pero es probable que nos toque esto o le toque a alguien de al lado, al vecino, a la vecina. Pero la idea es que vayamos viendo cómo esto tal vez me está ocurriendo a mí. Alguien decía, ella me exigía que fuera más partícipe de la crianza de los hijos y de lo que pasaba en la casa. Y hoy día que estamos en el Día del Padre, es un mea culpa que tenemos que hacer los padres. Cuán presente hemos estado en esa crianza, en nuestra casa, o tal vez nos hemos pasado más afuera que en la misma casa. El Señor nos ayude y nos perdone. Decía alguien, yo siempre me preocupé de mi hija. La iba a dejar y buscar al jardín, de darle su almuerzo siempre. Ella se desligaba completamente de esta responsabilidad. Me lo dejaba todo a mí. Miren, y en otra causa tan grave como la infidelidad, en este ámbito alguien dijo lo siguiente, esa fue la mayor sorpresa para mí. Mi mujer me engañaba, ojo, hace 10 años. Esa fue la mayor sorpresa de mi vida. 10 años de mi vida que me estuvo engañando. Pero hoy día parece que la balanza se ha emparejado. Con la mujer que también se ha empoderado y hace ya años que ha salido a trabajar y está fuera de la casa, la infidelidad también ha sido parte, no solo del hombre, tristemente hablando, sino que también de ella. Cuando yo descubrí su infidelidad, dice otra persona, me quedé callado porque quería cerciorarme de ciertas cosas hasta que yo la pillé bajándose de un vehículo a una hora y en un lugar en que debería haber estado trabajando. Y ella no supo qué contestarme, entonces dice él, ahí se acabó todo. Parece que la infidelidad golpea tan fuertemente que hace que esa relación y esa familia a la vez, cuando hay hijos, se fracture en muchos casos para siempre. Con toda esta realidad de mi vida en estos momentos, llegó la infidelidad de mí. Conocí a una persona y le dije a mi ex que tenía que irse. Mire la confesión de una persona frente al tema. El desamor. ¿Qué se habla del desamor? Cuando se pierde ese cariño, cuando se pierde ese afecto, esa admiración por el otro. Desperté un día y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Era como dormir con una desconocida, ya no había el beso de buenas noches o buenos días. ¿Nos damos el beso en las buenas noches? ¿Nos damos el beso en buenos días? No sé, pequeños gestos.
no solamente esto, otros gestos. Yo que había entregado lo mejor de mí, me estaba enamorando, y que estaba enamorado ahora me acusaba de algo que era mentira. Sentí que la odiaba, incluso, miren, pensé, dijo esta persona, en matarla. La ira, la amargura se apodera tan fuerte de una persona que muchas veces la vista se ciega para no pensar en reparar esto. La relación se enfrió, decía alguien. Uno se encierra en su trabajo y llega más que nada, ¿a qué? A dormir. Nuestras casas se convierten en muchos casos solo en dormitorios. Solo a dormir, llegar tarde y salir temprano en la mañana, solo a dormir. Yo estaba enamorado de mi mujer, dice una persona, pero yo sabía que ella no, porque lo presentía. Siempre ella, desde que se casó conmigo, me dijo que no iba a estar toda la vida conmigo. ¿Y por qué se casan? La sinceridad. ¿Pero por qué? Alguien dice en el ámbito de la autoestima, cuando la autoestima de uno de los dos comienza a fallar, o en la familia, cuando empecé a darme cuenta de su actitud extraña, pensaba que el responsable era yo, porque siempre llegaba cansado y a puro dormir. Yo siempre le preguntaba en qué estaba fallando, si había otra persona. Pero, ¿qué pasa? No me decía nada. El silencio, que muchas veces se vuelve el ingrediente de la vida todos los días. Ahora, en la actualidad, decía esta otra persona, puedo decir que gracias a mi nueva pareja he logrado valorarme y superar este trauma. Personas que se reinventan o reanudan su vida con otra persona y descubren cosas que no vivían y se recuperan de esta relación traumática que tuvieron con la primera persona. Eso es algo frecuente. Si este matrimonio no me sirve, me está destruyendo y me está produciendo traumas, personas que se separan, se divorcian, buscan una pareja nueva y esa persona les ayuda a levantarse y recuperar su autoestima. Está pasando muchas veces. En un hogar cristiano no debiese ocurrir. No debiese darse esta relación tan tormentosa, de tal manera de hacer pensar a uno de ellos, yo no quiero seguir con esto. Yo hasta aquí quiero seguir. ¿Habrá alguien acá que esté manteniendo su familia, esté manteniendo relación en su casa, no por amor, sino por otros intereses? Porque es mejor quedarnos juntos que separarnos para evitar. Pero ya no hay amor, ya no hay respeto, no hay lealtad. Alguien decía, cuando era pequeña, recuerdo que mis papás de cariño me decían negrita. Ojo con esto. Pero yo no soy morena. Sería porque todos mis hermanos son rubios, ojos claros, y yo no. A veces decimos palabras que parecen de cariño, pero para muchas personas son realmente un golpe fuerte a su autoestima. La relación va muriendo, y si hablamos de la parte sexual, también era muy complicado, dice una persona acá, en esa área. Empecé a ser más mamá que mujer y esto me acomodaba. Me acostumbré tanto a esta forma de vivir que exageraba haciendo todas las labores de la casa. Por ejemplo, después de llegar de clases, lavaba a las 3 o 4 de la mañana o hacía aseo a esa hora, cosas de llegar al dormitorio cuando mi ex estaba durmiendo, para evitar como excusa. Yo decía que cuando me casara y me fueran infiel, yo le perdonaría igual que mi mamá perdonó a mi papá. Experiencias tormentosas del pasado que se vuelven a repetir. Como les decía, son esas experiencias o el aprendizaje de experiencias previas. Yo tuve una visión del matrimonio, decía una persona, como la que tenían mis abuelos. ¿Se recuerdan? Él no dejó trabajar a la abuela. Le daba su sobre completo y hasta ahora sigue siendo un excelente hombre. Pero no la dejaba trabajar, no la dejaba hacer tal vez lo que ella quisiera. Lamentablemente mis expectativas del matrimonio eran muy altas. No quería repetir lo que le pasaba a mi mamá, que prácticamente era una esclava de mi papá. Siempre estaba haciendo algo, lavando, cosiendo, y yo me comprometí conmigo misma, decía ella, una mujer que por ningún motivo pasaría por lo mismo. Yo siempre pensé que cuando me casara iba a ser para toda la vida. No quería repetir lo que vivió mi madre con el pésimo comportamiento de mi madre. Y así podemos seguir escuchando testimonios en el ámbito de la madurez, cuando nos falta madurez en nuestras familias, en el ámbito de los celos, cuando entra también y hace su aparición trágicamente la violencia intrafamiliar.
Cuando uno de los componentes de la familia no está comprometido con este proyecto familiar y falta entonces ese compromiso. Cuando, ¿por qué no decirlo? También familias que se fracturan por problemas económicos, por la irresponsabilidad de uno de sus miembros que no se compromete, que no busca trabajo seriamente, que no sale y que queda en la casa dependiendo de que otros le sostengan. Y cuando un miembro de la familia es de esta clase y no se preocupa por sostener su casa y no es responsable, los problemas económicos pueden surgir y justamente producir grietas en esta familia. Bueno, hermanos, no leo tanto más porque sería más largo, pero hay muchos testimonios en este trabajo de investigación que fue realizado en enero de 2015, corresponde darle crédito a quien le corresponde. Fue un trabajo hecho por 2 estudiantes de la carrera de orientación familiar. Su nombre es Eric Saronish y su compañera Pamela Villalobos. Así que gracias Pamela por prestarme tu trabajo esta semana y poderlo leer, que me sirvió mucho para revisar esto. Hermanos queridos, ¿qué tenemos entonces con esto? Cuando vemos estas enfermedades que están fisurando o fracturando a un matrimonio o a la familia, nos hacemos nosotros esta pregunta: ¿para qué es este matrimonio? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra familia? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Está nuestra familia siendo afectada por alguna clase de enfermedad? ¿Está sana nuestra familia? ¿Qué nos está sucediendo? Porque hoy día el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado y muchas filosofías y estilos de vida se han introducido, y lo que antes era valioso, importante, como diríamos, estas bases ya empezaron a diluirse. Hoy estamos en una sociedad, en un tiempo muy distinto, donde antes lo que era valioso, importante y base, hoy día prácticamente se ha diluido. Mírelo, escuche a sus hermanos, escuche a su familia, escuche a sus vecinos, escuchemos a los jóvenes. Ya no es lo mismo, el mismo valor hacia el matrimonio, hacia estos proyectos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿es mi familia, es mi matrimonio, son los componentes de mi hogar la prioridad número 1 para mí? Los tengo en alta estima, me preocupo de ellos, las otras cosas pasan tal vez a un segundo plano. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos queridos, es como ir a la consulta del doctor. ¿Cuánto han ido a la consulta del doctor? Todos alguna vez. Y es decirle, cuando el doctor nos pregunta, ¿por qué vino? ¿Por qué está aquí? Yo he ido estos días y me ha preguntado lo mismo, y uno le cuenta por qué estoy acá. Veamos qué está pasando. Tal vez te examina, me examina, y si ve que superficialmente no se encuentra la razón, ¿qué viene después? Los famosos exámenes para pesquisar qué está sucediendo. Por lo tanto, estamos hoy día frente al Señor y ponemos nuestro hogar y ponemos nuestra vida para decirle: Señor, ayúdame a ver con tus ojos cómo está mi familia. Si está siendo afectada por alguna fisura, y tal vez es una grieta superficial que tiene un tratamiento, o ya tal vez gravemente ha sido afectada por una fractura que se puede recuperar, pero seguramente va a costar mucho trabajo, mucha inversión de esfuerzo y de tiempo para reponernos de esa fractura que es más grave todavía. Hermanos, me pregunto yo, ¿cuál sería el verdadero problema de estas enfermedades que hace un momento mencionaba? Yo les mencionaba una cantidad importante que no es menor, y yo mismo me sorprendí en la semana cuando preparaba. Y ahora me pregunto, en resumidas cuentas, ¿cuál es el problema de fondo que gatilla todas estas enfermedades? ¿Cuál es el problema que genera el espacio o el escenario propicio para que estas enfermedades comiencen a aparecer en medio de nuestra familia? ¿Cuál será el verdadero germen, la verdadera causa, el verdadero origen de fondo que hace que una familia comience a presentar fisuras o comience a presentar fracturas? Iba a decir facturas. Comienza a presentar fracturas. Permítanme mi punto de vista. Usted puede tener el suyo y, por supuesto, todo es muy legítimo. Creo que el verdadero problema, todo este listado, es una cosa, en mi opinión: la falta de amor. La falta de amor. Una palabra tan breve, pero tan profunda.
y que creo que muchas veces la repetimos con tanta frecuencia que se nos pasa meternos en las profundidades de su significado. Creo que la falta de amor va generando cosas como la infidelidad, como cosas como la falta de compromiso con la familia, como la baja autoestima, la inmadurez, la incapacidad de ponernos de acuerdo, el recargar las cosas sobre uno en lugar del otro, la comunicación poco efectiva, las expectativas altas que uno tiene del otro. En mi opinión, creo que es la falta de amor. Y cuando hemos perdido ese amor por el otro y por los nuestros, por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, los míos, se va generando esa fisura y ese distanciamiento que, aunque estamos sentados a la misma mesa, como les decía, parece que estamos a kilómetros de distancia. Por eso, hermanos, miremos 1 Corintios capítulo 13. Si me ayudan ahí en pantalla, porque este pasaje creo que nos invita hoy día, ya que ustedes están sentados y usted en casa, hermanos, escuchando, a apagar los sonidos de nuestra vida, las preocupaciones y las ocupaciones, para poder mirar qué es lo que dice este texto bíblico de 1 Corintios capítulo 13, la gran disertación, diríamos, del amor. Lo podemos ver en la NBI, como está allí. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y pensaba, ¿cómo esta porción, no avancemos, cómo esta porción se aplica a la familia o se aplicaría a nuestras familias? Es como decir, hacer todo para todos, pero sin amor nada es. Puedo hacer todo por mi familia, sacarme la mugre, perdónenme la expresión, por mi casa, por mi hogar, que no falte nada, pero si no hay amor, no hay lo fundamental, no es nada. Corinto está diciendo, puedes gastarte, matarte en la vida haciendo todo esto, pero si no está lo esencial, lo sencillo, que es el amor, al final se convierte en una futilidad, se convierte en una ausencia de fruto, se convierte en algo totalmente vano. Nada soy, dice el texto bíblico. ¿Qué gano con eso? Dice acá. Nada gano con eso. Sigamos, verso 4. Si pudiésemos vivir esto en nuestras familias y hogares todo el tiempo. El amor es paciente. Dice, es bondadoso. No es jactancioso. El amor no es jactancioso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, que a veces es lo que ocurre. No es egoísta, también ocurre. No se enoja fácilmente, también ocurre. No guarda rencor, también sucede. Pero aquí está la antítesis a esos defectos. El amor no se deleita, dice, en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Creo que nos falta recuperar ese amor. Y no solo hablar de él, sino que vivirlo. Y creo y tengo la seguridad que eso, y ahora hago la pregunta, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo hallamos? Si el amor o la falta de o el amor va a resolver estas fisuras y fracturas, entonces, ¿dónde lo hallamos? ¿Dónde encontramos este ingrediente? ¿Dónde encontramos, perdónenme, cómo lo voy a decir, esta pócima? ¿Dónde encontramos este jarabe? ¿Dónde encontramos este remedio? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos cuando tú y yo y cada familia reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que somos humanos, que fallamos, que nos equivocamos y venimos a la fuente.
Venimos al lugar, venimos sobre nuestras rodillas y venimos a los pies del Señor para encontrar y buscar lo que no hemos podido encontrar y nadie afuera entonces nos ha hallado. Hermanos, ¿por qué? Porque fue el amor de Dios que llevó a entregar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, miremos cómo Dios, el Creador, viene para resolver una crisis relacional, una crisis, digamos, también familiar. Lo que hace Dios y lo que hace Jesús cuando muere en la cruz y se paga este precio es justamente resolver un problema relacional, una relación que estaba rota por siglos. Y esto Dios la resuelve enviando a su Hijo para que el que crea en Jesucristo, y si usted está en casa o alguien está presente y no está en una relación con Dios, quiero decirle que esa relación rota tiene restauración en Jesucristo. Esa relación rota, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, se puede reconciliar con Dios. Y así como Dios le ha preocupado la reconciliación del hombre, de la humanidad con Él a través de Cristo, creo que este amor que llevó a entregar a Cristo y que lo llevó a la cruz es el amor que todos necesitamos. Hemos fallado muchas veces, nos hemos equivocado. Y en nuestras casas saben quiénes somos de verdad. No en la iglesia, no en el templo, nos conocen de verdad como somos en la casa. Y seguramente al finalizar el día, quizás cerramos el día y decimos: Señor, no pude hacerlo. No lo logré, no lo conseguí, no me salieron las palabras, no pude tener este acercamiento. Tal vez personas que les cuesta pedir perdón y reconocer un error y juran que están en lo correcto, y por esa verdad que cada uno asume o afirma, hay relaciones que no se reparan, no se restauran por mucho tiempo. ¿Saben, hermanos? Si yo pudiese sumarle otro componente, aparte del amor, que nos ayudaría a resolver estos conflictos, yo agregaría otro más. ¿Pero cuál usted agregaría aparte de amor? Que nos ayudaría a quitar esas fisuras y a reparar esas fracturas, aparte de amor. Lo voy a repetir para los que están en su casa. Acá me están diciendo comunicación. ¿Qué más? Por allá escuché algo más. Perdón. ¿Qué más? Paciencia. Tolerancia. ¿Sabe qué? A veces creo que también lo que nos falta, aparte de amor, es humildad. 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 Somos por naturaleza soberbios, orgullosos. Y en la iglesia nos vestimos de eso, de humildad, de amor, y lucimos bonitos. Pero cuando salimos de acá, ahí se nota quiénes somos. Cuando las presiones, cuando alguien me dice que no y no hace lo que yo quiero que haga y no lo hizo como quiero que me gusta y no tiene las cosas a tiempo, si le avisé, si le dije, cuando los hijos, cuando las hijas, y entonces tantos temas que tenemos en casa. ¿Cuánto nos hace falta, creo yo, que venir a Cristo y entregarle nuestra vida? Rendirnos a Él y dejar que su Espíritu trabaje en nuestro corazón para moldearnos, como ayer en el retiro de las mujeres se hablaba de la necesidad de estar ¿dónde? En las manos del alfarero. Sí, yo creo que muchas veces la masa de nuestra vida se ha endurecido y se ha resistido a ser quebrado y a ser hecho un vaso nuevo. ¿Recuerdan ese canto? Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Y repite, y hazla de nuevo. Estimados hermanos, busquemos al Señor en esta oración y pidamos que se acerque a nuestras vidas, que se acerque a nuestra familia y nos ayude a reparar, a restaurar y vivir. Señor, venimos delante de ti al orar. Creo que es el momento de cerrar y no continuar más detallando, sino que venir delante de ti, porque, Señor, tristemente
En este mundo caído, desde la Escritura se nos muestra familias fracturadas, quebradas, Señor, con crisis profundas. Y de igual manera nos ha sucedido y nos sigue sucediendo de tiempo atrás a la fecha, Señor, muchas cosas que se viven en el hogar. Uno ve caras, dice el dicho popular, y no ve corazones. Uno saluda a la gente, saluda a los hermanos, saluda a los amigos, y decimos cuando se nos pregunta cómo estás, y todos decimos rápidamente bien. Pero tú sabes lo que nos ocurre en casa. Tú sabes, Señor, cuántos hijos pueden estar viviendo una niñez, una adolescencia, una juventud difícil en casa. Cuántos padres pueden estar sufriendo por sus hijos. Cuánta, Señor, tal vez enemistad, tal vez allí pueda estar, discusiones, Señor, desacuerdos, y a veces las mesas en lugar de ser un lugar de conversación, de un momento de calma, a veces, Señor, se come callado, sin decir nada, esperando acabar pronto para cada uno irse a su lugar. Señor, cuántas cosas están ocurriendo y no nos hemos dado cuenta, Señor, y por eso que a través de estos motivos o causas, Señor, háblanos y muéstranos si de alguna manera hay algo que nos está incomodando. Hay algo que hemos estado soportando, aguantando y no hemos querido hacer nada al respecto. Ayúdanos, Señor, a recuperar la comunicación, la confianza para decirnos las cosas, especialmente cuando más nos cuesta. Ayúdanos a recuperar, Señor, ese respeto. Ayúdanos a considerar que nuestra familia es el principal proyecto, aunque hay tantas demandas laborales, compromisos y tareas cada día que nos absorben el tiempo de todas las semanas. Señor, queremos poder recapacitar y remediar y, Señor, dar lugar a lo importante en lugar de lo urgente. Ayúdanos, Señor, que aunque hay tanto que hacer, podamos sentarnos junto con María a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra como está relatado en el Evangelio de Lucas. Ayúdanos, lo demás puede esperar. Es lo que necesitamos. Necesitamos estar a tus pies. Por eso en esta hora te pedimos perdón en donde hemos fallado. Hombres y mujeres, padres, madres, esposos, hijos, hijas, todos cuantos componemos ese grupo familiar. También están los abuelos, las abuelas, están los suegros, las suegras. Señor, están los nietos también. En fin, creo que cada uno tenemos que mirarnos y ver si o cuánto nos ha faltado de este amor que tu palabra nos dice. Cuánto nos ha faltado la suficiente humildad. Señor, ayúdanos porque pareciera que, como dice el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando, diría yo, o agregaría, a qué familia devorar, a quién devorar. Señor, por lo tanto, ayúdanos a no pecar de esa falsa confianza y de creer que todo está bien. Ayúdanos a revisar cómo se revisa un vehículo cuando tiene algún ruido, a revisar dónde estamos fallando. Y si no está en nosotros generar los cambios, porque no puedo, me resulta difícil, pero sí podemos venir a ti y derramar el corazón, derramar nuestra vida ante ti. Hermanos queridos y quienes están en su casa, quiero orar. Si usted está en su casa, puede levantar su mano, aunque no la vea, pero si usted está acá, puede levantar su mano. Quiero orar por nuestras familias. Alguien está en alguna necesidad en su familia, en su hogar. Oren por mi familia. Necesito oración por mí. Quiero acercarme al Señor. Quiero encontrarme con Él. Necesito su ayuda para ayudar, que me ayude a reparar esta fisura, a reparar esta fractura. Pues quieres levantar tu mano, quisiera orar por ti. Si alguien acá que está presente, amén. Señor te bendiga. Alguien más, levanta tu mano. Sigan orando, hermanos, con sus ojos cerrados. Alguien más, levanta su mano. Amén, Dios te bendiga. Te veo tu mano, bájala nomás. Alguien más, levanta tu mano. Vamos a orar por nuestras familias, por nuestra relación ahí en casa. El Señor lo sabe todo. Amén, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Dios te bendiga. Veo tu mano. Y si alguien en su casa
también pone tu corazón y dile al Señor: Señor, ven, acércate a mí. Señor, en esta oración nos acercamos a ti para buscar tu rostro y pedir y suplicar tu favor, tu amor, tu misericordia en medio, Señor, de toda la necesidad que hoy día estamos teniendo en nuestras casas. No es fácil ser familia, no es fácil. Si bien es cierto, puede ser gratificante, con muchos momentos de alegría, muchos momentos de reír, de disfrutar, pero muchas veces, Señor, resulta difícil, se tornan luchas difíciles y nos falta sabiduría y nos preguntamos: ¿qué hago en esta situación? Señor, por lo tanto, hoy como iglesia oramos por las familias de la iglesia. Oramos por las familias de nuestros familiares, nuestros conocidos. Ayúdanos, Señor, a poner estos temas y a reparar. Ayúdanos donde nos cuesta cambiar. Si nos ha costado manifestar amor, si nos ha costado ser humildes, si nos ha costado pedir perdón, si nos ha costado ver que la casa, el hogar es una cuestión de todos, no es una tarea de una sola persona en la familia. Si alguien se ve recargado y parece ser el sirviente o la sirvienta de los demás, Señor, que podamos reparar y cambiar estas cosas. Ayúdanos, porque nuestros hogares, nuestras familias necesitan que la ventana se abra para que se ventile en su interior, para que entre aire nuevo. Pero te pedimos, a cada uno de nosotros, ayúdanos a buscar tu rostro en oración. Que más que pedir por un aumento de sueldo, más que pedir por un cambio de trabajo, más que pedir porque quiero cambiar el vehículo, más que pedir por esto y por tantas cuestiones materiales y domésticas, de verdad nos preguntemos: ¿qué es lo que tú quieres ver en nuestras oraciones, Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres que te diga? ¿Quieres que te pida? ¿Cuál es la conversación, Señor, que contigo tú quieres que tengamos los dos? Ayúdanos, Señor, para vivir una fe poniendo el corazón y la atención en lo que vale la pena, en lo que sirve de verdad. Señor, oro por mis hermanos que están presentes, que han levantado su mano, y los que están en sus casas y sus hogares. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro hogar. Y como decía el autor de la carta o de este libro de Salomón, o este libro de Cantares, Señor, que no pase lo mismo como lo lamentó aquel que dijo: me pusieron a guardar las viñas, a cuidar las viñas, y la viña que era mía descuidé. Ayúdanos para que esa triste historia no se repita en nosotros. Te doy las gracias, Señor. Oramos y pedimos esto para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti. Para ti, Padre. Gracias. Gracias. Sigue ayudándonos. Amén. Amén, hermanos.